Señoras y señores, oyentes en todo el territorio ecuatoriano, nos es muy grato empezar nuestro programa con nuestra nota editorial hoy sábado 28 de octubre del 2023 a cargo de nuestro editorialista y director de la programación, el doctor Juan Enrique Vareles Cabrera, catedrático jubilado y profesor honorario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, asesor jurídico de la Sociedad del Trabajo, cumplió 50 años de afiliado a la institución. Además, ejerce la primera vicepresidencia nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUS. Hoy el tema, el apagón y los negociados. Doctor Juan Vareles Cabrera, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cristal. Esta es la voz de los trabajadores que se transmite todos los días sábados de 12 a 13 horas. Este programa es auspiciado por Sociedad Hijos del Trabajo. El editorial del día de hoy lo dedicamos a la situación de emergencia que viven todos los ecuatorianos, que se trata justamente de la falta de energía eléctrica. Pero esto, como todas las cosas, todas las causas tienen sus efectos y también su génesis. Por eso le hemos denominado a este editorial el apagón y los negociados. Vamos a ir a un análisis muy sencillo y fácil de entender para que todos quienes nos siguen semanalmente este programa puedan darse cuenta de la realidad del problema. Los apagones no solamente tienen como consecuencia la falta de las lluvias, lo que se llama el estiaje o bajo nivel de agua para que se puedan mover las turbinas de generación eléctrica. No es solamente eso, sino que además el parque termoeléctrico que tiene el Ecuador desde hace muchos años no está habilitado, a pesar de que en el mes de enero el máximo personero de las empresas eléctricas ecuatorianas hiciera una alerta al gobierno nacional de que debía repararse el sistema termoeléctrico instalado, que bien pudo responder a las necesidades emergentes que tenemos en los actuales momentos. Los ecuatorianos deben saber que desde hace 13 años no teníamos apagones en el Ecuador. Pero durante esos 13 años que no teníamos, hubieron grandes inversiones. Por supuesto, ya eso nos hemos cansado de repetir, con inmenso sobreprecio. ¿Cuánta es la generación eléctrica que tenemos en el país? Vamos a tomar la información que trae el periódico digital Primicias, que hace un recuento sobre el tema, y cito la fuente, que tiene que ver con un gráfico presentado por Daniela Castillo de Primicia, que
a través de la información que le da la entidad rectora, el CONACE, se ha elaborado esta información. En realidad, nosotros tenemos una capacidad de generación de 1.756 megavatios en el país. Estos 1.756 megavatios que podría generar con la capacidad instalada del país, apenas solo genera el 44%, o sea, menos de la mitad de la capacidad de generación que tiene el Ecuador. Claro que en este momento tenemos un impacto por la sequía. Esto que se viene acumulando, ¿no?, hasta el 25 de octubre, que está el estudio, crea justamente este problema. Pero veamos nosotros qué es lo que tiene invertido el pueblo ecuatoriano en la construcción de las hidroeléctricas. Vamos a empezar por la más grande, la Coca-Cola Sinclair. Tiene una capacidad de generación, escuchen bien, de 1.500 megavatios. Y solamente nosotros utilizamos de manera normal, no ahora, sino de manera normal, apenas 688 megavatios. Eso es menos de la mitad de lo que la inversión que ha hecho el pueblo ecuatoriano produce Coca-Cola Sinclair. Pero además tenemos una segunda inversión, que es Molinos Paute, que tiene una capacidad de generación de 1.100 megavatios. 1.100 megavatios. Solo con estas dos podríamos tener resuelto el problema. Pero la Molinos Paute solo se utiliza o es operativa en 558. Si van captando ustedes que estas inversiones, grandes inversiones, con grandes sobreprecios, apenas solo le rinden al país la mitad de su inversión. ¿Ya? Pero ahí no queda todo. Tenemos otra inversión en Agoyán, la San Francisco, que tiene una capacidad operativa de 378 megavatios. Es decir, que si unes Coca-Cola Sinclair, Paute y Agoyán, la San Francisco, tendríamos un excedente, y de hecho hemos tenido, pero de estos 378, San Francisco solo utiliza 194. Y ya voy a decir por qué estoy haciendo este recuento, para que la gente me entienda. Sopladora, que es otra inversión de los ecuatorianos, tiene una capacidad de generación de 486 megavatios. Pero ¿saben cuánto realmente se genera para los ecuatorianos? Apenas 39. De ahí tenemos la Masar, que tiene una capacidad de 170 megavatios y se utiliza 228. Esa está bastante bien utilizada. Y hay otra pequeña, que es la del Tanizagua, que tiene una capacidad de 180 y se utiliza
99. ¿Por qué hago yo esta información que debe salir por los medios para que todo el mundo se entere? Porque esta es las grandes inversiones que se hicieron sin tener una capacidad de distribución y para un consumo, escuchen bien, el consumo que nosotros tenemos en el país, es decir, en los domicilios, en las oficinas, es decir, el consumo ordinario de todos los ecuatorianos, solamente significa apenas un poco más del 40%. Entonces ustedes se preguntan, ¿a dónde iba? ¿A dónde iba la mayor parte de la generación eléctrica? Ahora se los digo. Resulta que se venía diciendo que hay una especie de bonificación, una especie de apoyo para el pueblo ecuatoriano y que por eso la generación, digamos, el kilovatio hora tenía un valor, un pequeño valor, que en realidad no es tan pequeño, se ha demostrado así, porque había que subsidiar a los más pobres. No es así, no es así. Escuchen bien. Sí se recuerdan que acabo de decir que un poco más de 40% son lo que se utilizan para los hogares, para la educación, para las oficinas. Es decir, el común de los mortales, de los ecuatorianos gastamos. ¿Saben quiénes se llevaban aproximadamente el 60% restante? Las industrias mineras, las petroleras, los grandes industriales, los grandes comercios de este país, es decir, los más ricos. A ellos se subsidia con el combustible más barato, con la energía eléctrica más barata, porque los dos van unidos. Entonces ahora sí me entienden cuál es el problema. Nosotros le vendíamos más barato la energía al Perú y más barato la energía a Colombia que la que nos cobraban a los ecuatorianos. Pero a los industriales, a los mineros, a la industria petrolera, le subsidiaban. Y si no, que me desmientan con los documentos que están de la facturación en las empresas eléctricas ecuatorianas. ¿Y cuál es la rentabilidad que esas grandes empresas y grandes industrias de los ricos le generaban al Ecuador por el subsidio que tienen por la energía eléctrica? O sea que nosotros invertimos esa cantidad de dinero con sobreprecio, no para los pobres, sino para los ricos. Si nosotros desconectamos ese problema de subsidiar a los ricos, tengan la plena seguridad que no hubiese pasado nada. Porque ¿cuál es el impacto de la sequía en las hidroeléctricas? El impacto es tremendo. Pero ¿por qué? Porque si teníamos nosotros una capacidad instalada de termoeléctrica, ¿por qué
nosotros no lo ponemos operativo, el sistema termoeléctrico, que hubiese sido mucho más barato que comprar a 60 centavos el kilovatio a Colombia. Claro, todo el mundo se aprovecha del que está jodido, ¿no? Las termoeléctricas, para que ustedes tengan una idea, tienen una capacidad de generación de 1.754 megavatios. 1.754 megavatios. Es decir, que si en enero el gobierno de Moreno, el gobierno, perdón, de Lazo, que es la continuación de Moreno, porque Moreno no hizo nada para tener activo el sistema eléctrico del Ecuador, el gobierno de Lazo no invirtió, miró para el otro lado cuando en enero, o sea, hace 10 meses, le dijo, ahí están los informes de la empresa de electricidad del Ecuador. Ahí están. Vamos a tener estiaje y vamos a sufrir de apagones. Hay que rehabilitar con tiempo el sistema termoeléctrico para tenerlo de reserva. ¿Ustedes se imaginan que un conductor consciente de que puede pasar algún problema con las llantas no lleve una llanta de emergencia a un viaje como el que el Ecuador está destinado a hacer todos los días, que es lograr de que el Ecuador no se paralice, que haya progreso, que haya trabajo, que haya generación de empleo, que haya que se mueva la economía? ¿En qué es que estaba pensando el gobierno de Lazo cuando mira hacia otro lado, cuando le están diciendo que vamos a tener apagones por problemas de estiaje y dicho por los técnicos, no por los enemigos políticos, no por lo que, porque detrás de todo problema siempre hay un gran negocio? ¿No han escuchado ustedes decir que los problemas no son otra cosa que una ventana de oportunidades? Sí, pero no para el pueblo. El pueblo no tiene oportunidades acá. Entonces, ¿quiénes son los culpables de esta situación de los apagones? Y por eso le hemos puesto nosotros el tema a este editorial, el apagón y los negociados. Porque detrás de esto, cuando usted compra caro es porque hay una comisión. Cuando usted no mira el problema sino hacia otro lado, alguien se está beneficiando de ese descuido, porque no es descuido, es porque alguien se beneficia del problema del pueblo. ¿Y por qué no hablan, no dicen esto las grandes cadenas televisivas, los grandes rotativos y los grandes periodistas que son muy duchos cuando tienen que atacar a alguien o cuando tienen que hacer viral un problema de falda? ¿Por qué no hacen viral esto? Porque esto les da y les quita las canonjías a los medios. Por eso la voz de los trabajadores tiene que decirle al pueblo esto que estamos hablando. Y lo estamos diciendo, por supuesto, con datos técnicos que tenemos a la mano. Esto significa que estamos haciendo una inversión en crisis. Cuando este gobierno se está yendo, ya quisieron hacer unas compras de ahí, de unos motorcitos, de unas turbinitas,
Y entonces ahí viene el negocio de las barcazas. Y el negocio de las barcazas, ustedes saben históricamente quiénes las tenían. Y entonces vienen los acuerdos. Y entonces ahí los que pierden y los que ganan se dan la mano y dicen que son bonitos. Dicen que ya son familia. Ya no tenemos rivalidades. Todos nos vamos a unir, claro. Los negocios se unen todos los sabidos. El pueblo es el jodido. ¿A quién beneficia y a quién perjudica los apagones? Bueno, beneficia a todos los que hacen el negocio. ¿Quiénes están en el negocio? Fácil. Los que tienen el manejo de los contratos. No es Diosito el que tiene al Ecuador con los problemas energéticos. No es Diosito el que tiene que decir llueva para que venga la luz. No. Eso era lo que nosotros decíamos cuando éramos niños hace muchos años. Que llueva, que llueva. ¿Ya? Pero esa bruja que ya no está en la cueva, sino que está en otro palacio, se nos está llevando el santo y la limosna. Entonces, los pobres que no podemos trabajar durante 4 horas en la sierra, durante 3 horas en la costa, sumamos la cantidad de horas de trabajo que esto significa para los ecuatorianos y son miles de millones de dólares. Pero cuando los trabajadores, cuando los indígenas, cuando los campesinos nos tomamos las calles para reclamar por el alto costo de la vida, entonces ahí cuantifican. Ahí los periodiqueros, los economistas, ¿no? Esos que escriben barbaridades en las prensas y que hablan barbaridades en la televisión. Ahí nos cuantifican hasta cuánto cuesta cada piedra, cuánto cuesta cada vidrio, cada hora, cada día de la manifestación popular. Pero ahora queremos decirles que esto debe ser investigado y deben encontrarse los responsables. Que esto tiene que ser investigado para hacer valer lo que la Constitución dice. La paralización de un servicio público es penado. Ya quiero ver a las autoridades, a la Fiscalía, que se establezcan responsabilidades sobre la paralización de los servicios públicos, porque no es solamente para los trabajadores y campesinos. La ley es para todos. Hasta la próxima semana con ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestro editorialista y director del programa, el doctor Juan Paredes Cabrera, con quien hemos tratado el tema el apagón y los negociados, aquí en su programa radial La Voz de los Trabajadores, programa de la Sociedad y del Trabajo de Instrucción, Beneficencia, Recreo y Deportes. 12:35.